Shabbat Shalom. ¿Cómo están todos en este lugar donde se manifiesta la gloria de Dios a través de sus enseñanzas? Todos estamos esperando esa manifestación divina, ¿verdad, Connie? Bienvenida, Connie. Shabbat Shalom, hermana. Bienvenida, Isabel. Shabbat Shalom, hermana. ¿Verdad que el sábado, el séptimo día, el día de reposo, es la unión de Dios con el hombre que sucedió dice que desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que desde la caída del hombre, el Señor se unió con la humanidad. ¿Y saben por qué se unió? ¿Por qué se unió con nosotros si somos una generación rebelde? ¿Por qué se uniría? Bueno, primeramente para manifestarse Él y darse a conocer, pero también para mostrarnos que nunca íbamos a estar solos. Para también, una vez después de la caída, retornarnos a Él. Claro, porque Él sabía en su omnisciencia que no iba a dejar solo a su creación perfecta, a su tesoro, al hombre que Él lo hizo a su imagen y semejanza para habitar en Él. Ese era el plan que tenía Satanás con todos nosotros. Destruir a la creación de Dios. Pero somos tan preciados para Él, nos tiene tan en alta estima, que Él no nos iba a dejar solos hacer frente a un adversario que tuvo la osadía de rebelarse, de ponerse en contra del mismo Dios eterno, el mismo que lo hizo, el mismo que hizo los cielos y la tierra, se puso en contra desde que estaba allá en el cielo. No podemos hacer frente, ni siquiera debemos de pensar que el Señor nos ha dejado solos en ningún momento, estemos como estemos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedir a nuestro Padre eterno, nuestro admirable consejero, al poderoso de Israel, Dios fuerte y príncipe de paz. Vamos a pedirle en esta mañana, en esta hora que estamos aquí, en este Shabbat, este día de reposo, este séptimo día, que tenga misericordia de nosotros. Y que nos llene de su poder, como en el día de Pentecostés, que nos llene de esa gloria, de esa luz, porque sabemos que sin ese poder nosotros no somos capaces de comprender ni de discernir lo que el Señor nos quiere dar en este día. Necesitamos esa luz que nos ilumine por dentro las tinieblas que están en nuestro corazón. Padre, escudriña nuestro corazón. Sabemos que el corazón es lo más retorcido, lo más necio, lo más perverso que hay, Señor. Pero tú eres el único que conoces las intenciones del corazón. Por eso te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, realmente nos muestres cuál es nuestra situación en lo más profundo de nuestro ser. Ahí donde no queremos ni siquiera voltear a ver esas cosas que están ahí, que a veces nos hacen actuar
de maneras incorrectas. Queremos que tú nos examines, Señor, porque estamos dispuestos a que si en este momento tú me estás mostrando a mí envidia, codicia, amargura, mala voluntad con alguno de mis hermanos, malicia, orgullo, malos entendidos, te pido que me examines, Señor, porque yo quiero sacar de mí todo lo sucio, toda la basura, Señor. Porque tú no vas a habitar en una casa inmunda. Límpianos, Señor. Que tu sangre preciosa rocíe nuestra alma. Queremos recibir tu luz, Señor, para que las tinieblas que están en mí huyan. Señor, sabemos que sin ese conocimiento, sin esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que recibimos aquí sería solamente datos históricos, datos que nomás nos llenan de vanidad, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir como decían tus profetas de antaño, como decía Habacuc. Aunque la promesa tardare, sé que vendrá, y cuando venga no mentirá, hablará. Enséñanos a vivir como dijo Habacuc: el justo por la fe vivirá. Sabemos, Señor, que cuando descienda tu Espíritu Santo, cuando, Señor, tú nos hagas nacer de agua y de Espíritu, dice que entonces el Espíritu Santo viene a morar. Tú mismo vienes a morar en nuestro corazón. Toda la plenitud, dice, y entonces esa luz hermosa y maravillosa es la única luz que nos puede llevar a toda verdad, Señor. Es indispensable, Señor, que nos des cada vez, Señor, esa llenura. Sabemos que tú, Señor, solamente una vez moriste por nuestros pecados, pero cada vez te pedimos una unción, Señor. Una unción. Cuando levantamos nuestras manos, dice que empezamos a sentir esa unción que desciende y nos hace hablar, nos hace comprender, nos hace, Señor, ver nuestro pecado. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso, que es sobre todo nombre, que se nombre en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Ese nombre maravilloso y poderoso de nuestro amado Redentor, Rey y Señor, Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a tener una enseñanza hoy muy hermosa. Vamos a abrir nuestras escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está ahora, espiritualmente hablando, o dónde se manifiesta lo que dijo Cristo cuando iba a venir? Más bien que lo dijo Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdense que Juan el Bautista era el precursor, era el que venía a preparar el camino para
aquel tiempo, el tiempo de los judíos, ¿verdad? Pero realmente era para toda la humanidad, pero en aquel tiempo vino solamente en ese momento, cuando él se manifestó ahí en el Jordán, vino a manifestarse al pueblo de la promesa. Eran lo que lo estaban esperando, ¿verdad? Estaban esperando, los judíos estaban esperando a su Mesías judío. Y entonces llega Juan el Bautista, que era un judío celoso de la palabra, que estaba fuera del templo porque no estaba de acuerdo con los fariseos ni con los escribas. Entonces él estaba allá en las cuevas hablando. Dice, la voz que clamaba en el desierto: preparad el camino porque ya viene el reino de los cielos. Y entonces dice que cuando estaba bautizando en el río Jordán, que estaba bautizando a todos los judíos, porque antes el bautismo en agua siempre se ha usado, ¿verdad, Connie? Sí, es, hermana. Siempre ha estado presente la purificación o el bautismo. En agua. Todos estaban bautizados ahí escuchando a seguidores de Juan el Bautista, y cuando viene el Mesías por primera vez, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando llega Jesús, el reino de los cielos ya está aquí. Ya está aquí. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿dónde está el reino de los cielos? Alguien levante la mano. ¿Dónde está el reino de los cielos? Díganlo, no importa. Esto es escuela del discipulado. Estamos todos discipulándonos, no tenemos que tener miedo. Sí, hermano Javier. Nosotros, porque yo veo aquí muchos. ¿Nosotros quiénes nosotros? ¿Perdón? En mí. El reino de los cielos está en mí. ¿Verdad? ¿Dónde está? Quisiera leer Marcos 1, a partir del verso 14 y 15. Dice: después que metieron a Juan en la cárcel, hablando precisamente lo que mencionaba la pastora sobre Juan Bautista, dice: Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios y decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Por fe nosotros debemos de creer lo que dice la Escritura. Si dice la Escritura que el reino de los cielos está en mi corazón, porque yo ya hice ciertas cosas para poder afirmar esto y lo he creído. Pero si yo no sé dónde está el reino de los cielos, entonces voy a decir: pues está ahí arriba. Está en Jerusalén, tenemos que ir a Jerusalén, que ahí está el reino. Está en el Vaticano, porque ahí está la gloria de Dios. ¿Está dónde está? Lo andamos buscando por todos lados. Ahora vamos a ver si en cada uno de nosotros está el reino de los cielos. Porque hasta donde yo sé, hermana Connie, el reino de los cielos, la gloria de Dios se manifestaba en aquellos que estaban ahí en el desierto, y a los que les dijo: aquí el Cordero de Dios. Ellos. Y luego en Pentecostés, cuando es lo que estaba mencionando, cuando viene este viento fuerte que llena a los que estaban ahí, y me recordaba la escritura en el tiempo de Salomón, cuando él oraba y decía: llena esta casa con tu gloria. Sí, y era un anuncio de lo que habría de venir cuando ya viniera el Espíritu Santo y se manifestara en Pentecostés, llenando a estas personas que estaban ahí esperando las indicaciones, que se cumplieran las indicaciones del Mesías. Pero en ese momento, cuando estaba el templo de Salomón, ahí se manifestó la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. Pero luego se les quitó.
cuando destruyó el templo, ¿verdad? ¿Connie? Digo, Isabel. Sí, así es. Se les quitó. Se les quitó. Y luego después así fue pasando de lugar en lugar. Porque ¿saben una cosa? La presencia de Dios no está donde nos lo imaginamos muchos. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lo vimos hoy en la mañana en la escuela del discipulado. Entonces vamos a ver la enseñanza. Porque dice aquí en Mateo, la parábola del dueño de la casa dice, antes de entrar a Juan, le preguntan, estaba el maestro enseñándoles y les pregunta, Mateo 13, 51, 52, les dice, ¿han entendido esto, lo que les dije? Ellos dicen, sí, Señor. Estaban, cuando dijeron, sí, Señor, estaban reconociendo, no era un Señor como decimos ahora, sí, Señor, dígame, Señor. No era un patrón cualquiera. Dice que, según lo que vimos ayer en nuestra parashá, que vimos, toda la parashá hemos estado viendo cosas muy, muy profundas. Que vimos que el Señor se manifestó en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y cada uno de estos evangelios lo manifestó de manera diferente. Según dice en Apocalipsis 4, también eso lo vimos ayer, Pero aquí cuando dice este pasaje del reino de los cielos, parábola del reino de los cielos, ¿han entendido esto? Ahí en Mateo 13, ellos contestan, sí, Señor. Estaban reconociendo lo que aprendimos ayer, que el apóstol Juan tuvo una revelación sumamente poderosa y profunda de la divinidad de Dios. El apóstol Juan dice que tuvo una revelación de la deidad de una vasija, el Verbo hecho carne. Dios le dio la visión divina del rey león de la tribu de Judá. Esto se lo dio al apóstol Juan. En cambio nosotros, según le dio como águila, como siervo se lo dio a Marcos, siervo sufriente, a Lucas como hijo del hombre. Entonces, estos discípulos que contestan, sí, Señor, entonces les contesta esto. Y les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Ayer vimos esto también. Nosotros decimos, somos el pueblo de Dios, somos ciudadanos del reino, coherederos. Somos, ¿qué más tanto decimos nosotros como iglesia pentecostal? ¿Qué tanto decimos? Injertados. No, eso no lo decimos injertado, pero eso que somos, hermanos de Cristo y que amigos y que somos, bueno, nos gusta todo, nos gusta, sí, somos su real tesoro, pueblo escogido. Todas esas cosas nos encanta que nos digan como iglesia protestante o pentecostal. Nos encantan que digan.
hermanos, pero según lo que estamos viendo nosotros, dice que por eso, dice el Mesías, el Rey y Señor. La divinidad, cuando nosotros nos dirigimos Señor de señores y Rey de reyes, no debemos ni siquiera de estar pensando que se refiere a un hombre común y corriente. Es un rey verdadero, hombre verdadero, Dios verdadero. Y nosotros debemos estar conscientes cuando decimos quiénes somos para Dios. Si somos hijos de Dios, porque dice aquí que todo escriba, o sea que todo escriba, todo creyente, porque hay creyentes, se los hemos enseñado aquí, creyentes sí, y hay diferencia entre un creyente y un discípulo, toda la diferencia. Porque dice que solamente a los que están dentro del reino de los cielos, dice el mismo Mesías, a estos se les es dado a conocer, ¿qué? Los misterios del reino. Y los que están fuera del reino, les va a hablar en parábolas. Entonces sigue diciendo aquí, el que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca cosas de su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuál es el tesoro de nuestro Padre? Isabel. Nosotros. No, su tesoro que Él tiene, de lo cual saca cosas. Nosotros somos su tesoro. Ah, bueno, su palabra. Dice, del Nuevo Testamento saca cosas. Sí, claro. Y del Viejo Testamento. También. Para cuidar su tesoro, que somos nosotros también. Esto, hermanos, la Biblia es nuestra herencia. A esto somos coherederos. A esto el Señor llama discípulos. Los que se nutren de su palabra. De los que se nutren de toda su palabra. Los que no están escogiendo, bueno, esto es para mí. Y lo otro, lo que no me conviene, es para el pueblo de Israel. Y hablo con respecto a los mandamientos. Estos mandamientos son para mí, pero estos son para el pueblo. Entonces, porque aquí dice que saca, dice, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A veces entendemos, no, es que ya el pacto, el nuevo pacto ya fue abolido. Y ahora el nuevo pacto es nada más el pacto de la gracia y para su iglesia. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Soy discípulo o no soy discípulo? Y entonces ahora sí vamos a escudriñar la carta del apóstol Juan. ¿Vas a decir algo? Sí, esto es que me llamó la atención todo con lo que empezamos. Aquí hay cosas muy interesantes porque en todo tiempo se habló del reino.
y hay dos reinos distintos. Hay un reino que tiene un tiempo finito y un reino que es inefable, que es permanente. Y justamente cuando citaron a Marcos, citó Connie a Marcos 1 del 14 al 15, me recordó dos porciones más del Evangelio, que era Mateo 3, verso 2, cuando Juan el Bautista, y usted lo mencionó, Juan el Bautista habla de que se arrepientan, de que el reino ha llegado, pero también lo dijo el Mesías cuando inició su ministerio. Después de que fue probado en el desierto, él inicia el ministerio. Ahí está en Mateo 4, verso 17, diciendo lo mismo, que era tiempo de arrepentirse, parafraseando, porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces me puse a indagar, porque también cuando estábamos estudiando en la mañana, hay algo que me quedó muy pendiente. Dijo, no puede haber nuevo sin un antecedente. Entonces, esto mismo lo había enseñado Daniel en los tiempos de Babilonia a la porción del pueblo con la que estaba, y está en el capítulo 2, verso 44, cuando dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará, un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Y yo sé que más adelante usted va a tratar una palabrita por ahí, pero cuya raíz habla de permanencia y habla también de absoluto. Y ayer estábamos viendo en Ezequiel capítulo 1, estábamos viendo precisamente eso. ¿Quién era el Mesías y su linaje? El linaje nos lleva a hablar de permanencia, de una línea continua que no se detiene. Entonces también hoy hablábamos del sacerdote Elí, cuya descendencia fue raída en un solo día. Entonces podemos ver cómo el Señor en su reino, el reino de Dios permanece para siempre. Y ya entendemos qué era lo que Daniel decía. Daniel estaba hablando precisamente de la venida de este reino que iba a ser para siempre y por el cual ningún pueblo iba a estar fuera, porque dice aquí que esto no será entregado a un pueblo, es decir, que no pertenecía a una etnia en específico, sino que estaba al servicio o a la oportunidad de toda la humanidad. Toda la humanidad. Por eso dice, si vamos a decir, pues los que antes eran paganos o gentiles o naciones, pero que se han convertido en discípulos, el chiste no es lo que tú fuiste, el chiste es en lo que te conviertes y cómo te conviertes. Se trata de conversión, se trata de una restauración. Dice que habrá restauración de todas las cosas. No, hablando de eso que usted menciona, el apóstol Pablo lo enseña en las cartas cuando dice específicamente: despojaos de toda vieja levadura. Entonces está diciendo, o lo que está diciendo ahí es: despójate de aquello que fuiste para ser ahora nueva criatura en Cristo. Nuevo. Lo nuevo hay que entenderlo. ¿De dónde viene lo nuevo? De un modelo viejo. Yo, por ejemplo, tengo este vestido. Ya está muy viejo. Me voy a hacer un vestido nuevo, pero ¿dónde tomé el modelo para hacerlo nuevo? Del viejo. Por eso aquí lo dice. De lo nuevo, lo viejo. Siempre lo nuevo viene de lo viejo. Si no tenemos el referente de lo viejo, entonces nosotros vamos a querer, en lugar de creer lo que dice aquí en el Nuevo Testamento, creerlo por fe, porque el justo por fe vivirá. Si yo ando buscando que me lo compruebe la historia, entonces sencillamente yo, ¿verdad? Incrédulo. Y yo soy un incrédulo.
Si yo quiero que alguien me compruebe lo que dice Jesús, la vid verdadera, si yo quiero que me comprueben que Jesús es la vid verdadera, y llego a una iglesia y no me dicen a mí ni me convencen de la vid verdadera, pues yo ni siquiera entiendo nada. Pero si yo lo creo por fe, entonces yo voy a vivir de acuerdo a lo que yo creo. Y vamos a empezar nuestra lectura. Que por cierto nos lleva muy pocas citas del pasado, pero mire, vamos a ver algo muy importante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿De dónde viene esa aseveración? Alguien ya la entendió, ya la comprendió, ya lo creyó, ya lo asimiló. Pero nomás vamos a dar una lecturita así brevemente al Salmo 83, por favor. 80, versículo 3. Vamos a ir muy rapidito. Salmo 83. Ajá. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. En esta versión dice, Reina Valera, dice: oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y esto me recuerda a un pasaje de Números 24 específicamente, donde habla de la bendición que se le daba a los sacerdotes. Y dice: Yahweh te bendiga, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh ponga paz y brille su rostro sobre ti. Y esto habla de favor. Ciertamente lo que más me llama la atención es que el Señor utiliza la historia para ratificar su palabra, utiliza lo antiguo para ratificar que su palabra permanece y que no se contradice. ¿Por qué? Porque cuando el Señor decía también en los tiempos de Moisés, cuando el Señor miraba, cuando el Señor posaba su rostro sobre el pueblo prevalecía y vencía. Y lo que está diciendo aquí es que cuando Yahweh ha puesto su rostro sobre ti, su favor, su misericordia y su paz están sobre ese siervo para que entonces vaya a hacer lo que Yeshua o Jesús enseñó en Mateo 28. Entonces aquí dice: restáuranos. Porque ese es el llamado. Este evangelio de Juan es llamado ¿para quién? Para los que están en el reino ahorita, porque la iglesia es la manifestación del reino de los cielos. La iglesia, hermanos, no es ahorita, no es tiempo del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es tiempo de la iglesia, no tiempo de los tiempos cuando estaba Moisés. Tiempo de la iglesia, de la vid verdadera. ¿Y qué dice en Isaías 5:1? Y luego Ezequiel 19:10. Isaías 5:1. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. ¿Y Ezequiel 19:10 qué pasó? Ezequiel 19, verso 10. Tu madre era como una vid en tu viña, llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas. ¿Y Mateo 21:33? Mateo 21:33 dice: escuchen otra parábola.
El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando vino nuestro Redentor, dice que Él estableció su reino celestial. Y se fue, hizo lo mismo, se fue. Estableció su reino, lo dejó hermoso, con los primeros discípulos ahí, con los que se habían agregado a los discípulos, y se fue. Entonces, dice en Mateo 15:13, ¿qué dice? Mateo 15:13 dice: Pero él contestó y dijo: Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿Y Romanos 11:17? Romanos 11:17 dice: Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Hermanos, porque muchos hermanos evangélicos dicen que nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Y que nosotros seguimos siendo gentiles y no tenemos nada que ver. Entonces, tampoco tiene nada que ver este evangelio de Juan, ¿verdad? De la vida verdadera. Un verdadero discípulo no anda seleccionando qué le corresponde, qué es para él y qué es para el otro. Porque un verdadero discípulo es el que se ha unido al Mesías. ¿Y 1 Corintios 3:9? 1 Corintios 3:9 dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio o casa espiritual, ¿verdad? Casa espiritual, edificio de Dios, puesto que ya en otro tiempo se construyó el arca físicamente en el desierto, el tabernáculo en el desierto, el arca en el desierto, el reino de Salomón literalmente en la tierra fue destruido, el segundo fue destruido. Dios nunca ha querido que el hombre le fabrique ninguna casa. Nunca. Nunca. El hombre quiere quedarse permanentemente en su creación, no en casa hecha de hombres. ¿Sí? Entonces, dice el 2 de esta parábola de la vid verdadera: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. ¿No tiene nada que ver conmigo esta parábola? ¿Esta enseñanza? Pregúnteselo. 5. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. No. Vosotros los sarmientos. Y el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Porque separados de mí, nada
pueden hacer. Separados nosotros de su pacto, de sus promesas, de su enseñanza, de su tesoro, ¿podemos lograr algo con él? No, y estaba leyendo lo que menciona en esta versión. Dios habla hoy, el verso 5 dice: pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Sin mí. Dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y entonces, ¿cómo es de que el hombre hace muchas cosas? Dice que las hace para Dios. No, Santiago habla perfectamente de eso, sí, e Isaías también. Isaías 26:3 dice que adheridos en un solo espíritu. Pero Santiago habla de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. O sea, hay otra corriente. Exactamente. Si nosotros no estamos adheridos, aquí como dice esto, pegados a la vid, como ramas de la vid, entonces todo lo que hagamos nosotros es solo animal, terrenal y diabólico. Entonces todo lo que hagamos nosotros va a ser nada más obras o cosas que no tienen nada que ver con ser un discípulo del reino de los cielos. Nada que ver. ¿Sí, Connie? Es que con todo esto que está el Señor mencionando del reino de los cielos constantemente, y la escritura que citó Isabel de Daniel 2, en el verso 44, me llevó a analizar lo que compone, o las partes o las etapas que compone un reino. Y empiezo a ver en las escrituras que primero tiene que haber un rey. Sí, y lo menciona Mateo en el capítulo 28, hace alusión al Mesías, a nuestro rey. Después en Daniel, como lo mencionó Isabel, hablaba de una duración. El reino del Mesías no tiene duración, o sea, va a ser eterno. Estamos hablando no solamente del milenio, sino ya el tiempo venidero, la eternidad. Pero también menciona que tiene súbditos, y estas personas que el Señor está llamando dentro de su reino, lo menciona en el capítulo 10 del libro de los Hechos, a partir del verso 34, donde son personas de cualquier parte, de cualquier nación. No importa el origen, no importa en dónde haya nacido, sino de cualquier nación. Está llamando, y aquí habla, por ejemplo, empieza hablando de Cornelio, ¿sí? Entonces son súbditos. ¿Para qué empieza a traer súbditos a su reino? Para que hagan su voluntad dentro de su reino. El siguiente punto dice, son las leyes. Estos son los mandamientos que están, o las normas que están, o los decretos que componen. El nuevo y el viejo. Exactamente, o sea, que hay unas normas dentro de ese gobierno. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 22, del verso 37 al 39. Y luego nos habla también que le interesa que sus súbditos estén educados, que reciban instrucción. Entonces estos súbditos reciben sus normas, sus decretos, para elevar sus valores morales, ¿sí? Y que puedan estar dentro de ese reino, que es llamado el reino de los cielos, para que puedan cumplir las normas que pide el rey. Esto lo menciona también Isaías en el capítulo 48. Pero también habla de que tiene una misión, y la misión es preparar a los súbditos para que hagan o cumplan la voluntad de su rey. Así es. Pero no olvidemos una cosa, hermanos, que el reino de los cielos y el reino mesiánico son los que componen todo el reino universal de Dios. Pero el reino universal de Dios es desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Pero este espacio del reino de los cielos es un paréntesis que se abrió en el tiempo, el cual vino a inaugurar Jesús con su muerte y su resurrección. Entonces ya es el reino de Cristo, el cuerpo de Cristo. El reino del Mesías se va a establecer en el reino milenial. ¿Sí? Entonces, sí.
¿Se acuerda que en la semana estuvimos viendo geometría? Sí. Es exactamente el mismo principio. Una esfera, un círculo, tiene 360 grados. 360 grados y 0 grados son iguales, porque el mismo punto de partida es el mismo punto de llegada. Así es. Entonces, usted acaba de hablar de una brecha. Una brecha es una... paréntesis en la eternidad. Exactamente, es un ángulo obtuso. Es un ángulo de 130 grados que está entre los 180 y los 90, ¿no? Entonces, justo en donde se parte la historia en dos para regresar al ángulo cero o dar la vuelta completa a la eternidad. Exactamente. Y allí es donde estamos situados ahorita, en ese paréntesis donde, y el Mesías les decía a los fariseos, les decía, hombres de mente obtusa, les decía, hombres de porque mente no comprendieron el paréntesis. No entienden, exactamente. Y eso lo podemos ver reflejado en los evangelios. En los 4 evangelios se registra este pasaje. Sí. Entonces, hay algo muy interesante, porque usted acaba de hablar de que este reino está desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. No sé, el reino de Dios está. El reino que Dios inauguró con su venida es para transformar su reino espiritual, la casa de Dios. Exacto, y era lo mismo que le estaba mostrando a Jacob, si no estoy mal, ahí en Génesis 28, 16, 17, cuando le dice que esta es la casa de Dios, pero que también le dice es la puerta del cielo. Y entonces eso nos lleva a Juan, hablando precisamente del evangelio en el que estamos ahorita, Juan, versos del 7 al 10, donde dice, yo soy la puerta, yo soy ese que va a regenerar todo a como estaba en el principio. Entonces, y que la eternidad será ese eterno principio permanente en donde el reino establecido con todo lo que eso conlleva será no solo espiritual, sino entonces también literalmente aquí. El reino, miren hermanos, ahorita el reino es el reino de los cielos, es espiritual. Por eso nosotros somos discípulos del reino espiritual. Ahorita no está el milenio todavía, pero si nosotros no sabemos que tenemos primeramente que hacernos ciudadanos del reino de los cielos, que está aquí ahora manifestado en su iglesia, formado por cada discípulo, cada creyente que ha nacido de nuevo y se ha convertido en un discípulo. Se lo dijo a Nicodemo: si tú no naces de agua y de espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Es necesario, hermanos, que comprendamos esto, por favor. Si yo no entro ahorita espiritualmente hablando al reino de los cielos, entonces no voy a tener participación en las bodas del Cordero. Por tanto, voy a ir a la gran tribulación, a donde va a venir juicio sobre todos los moradores de la tierra, y ahí están todos los judíos que no han querido aceptar al Mesías, y todos los que ahora se dicen que son creyentes, pero son incrédulos. Solamente los que nacen de agua y de espíritu, los que han nacido de nuevo, los que pueden decir: yo soy ciudadano del reino de los cielos, soy parte de la iglesia que Cristo compró con su sangre, soy cuerpo de Cristo, forma el cuerpo de Cristo. Solamente esa es la novia sensata que va a entrar a las bodas del Cordero. Todas las vírgenes insensatas van a pasar a una reprensión muy fuerte cuando venga la gran tribulación, juntamente con el pueblo de Israel. Juntamente con el pueblo de Israel, que no
ha querido aceptar al Mesías juntamente con los creyentes que no quieren reconocer que tienen que ser injertados en el olivo para formar un solo pueblo. Ya no estemos con esa mentalidad de división que los judíos, ellos van a tener su tiempo en el milenio y nosotros en su tiempo ahorita, y después que no entremos a las bodas del Cordero vamos a entrar a la disciplina en la gran tribulación. Y hermanos, eso ya está por suceder. ¿Por qué no nos metemos, como dice la palabra, nos metemos en el río de Dios realmente? Que Dios nos quite todos esos velos que nos han enseñado cosas falsas. Con mucho amor se los digo. El que no nace de agua y de espíritu no va a entrar al reino de los cielos. Es ahorita cuando tenemos que esforzar nosotros como iglesia de pertenecer a este reino ahorita, para entrar a las bodas del Cordero, juntamente con nuestros hermanos judíos que se han adherido ya al Mesías. Y juntamente con los judíos que han aceptado al Mesías, mas nosotros los gentiles ya somos el pueblo de Dios aquí en la tierra, somos la iglesia de Cristo. Pero no hay un pacto para el pueblo de Dios judío y otro pacto para la iglesia. No hay dos pactos, solamente es un pacto. ¿Sí? Bueno, sí, eso que mencionó al último, hermana, viene escrito en Jeremías 31, donde el pacto es sempiterno, ¿sí? Y la primera vez el hombre fue el que falló, no el pacto. El único es el que falla. O sea, el hombre es el que falla, el pacto no. Entonces el Señor renueva ese pacto para la humanidad y viene el cumplimiento con el Mesías. Y Él, cuando está reunido con los discípulos y que dice, este es el pacto, está tomando a consideración o trayendo a memoria, sí, el nuevo pacto está trayendo a memoria Jeremías 31, porque así también lo menciona Jeremías 31. Sí, este es el nuevo pacto y dice con quién hace ese pacto. Y ahí es donde entramos toda la humanidad injertada en el olivo, que es el Mesías. Y por eso dice aquí en el 6 de Juan 15, si alguno no permanece, no dice si un judío no permanece. Aquí habla de griegos, paganos, judíos, no judíos, hombres. Si alguno no permanece adherido a la vid y está adherido a otro árbol falso, porque hay dos árboles siempre, el verdadero y el falso. Por eso dice aquí, yo soy la vid verdadera, entonces hay una falsa. Para toda verdad hay un engaño, hermanos. Deben de tener eso presente. No más que primeramente tenemos que conocer lo verdadero, porque lo malo ya desde que nazco lo conozco. Yo no tengo que enfocarme en conocer las tinieblas. Dice que, decía el salmista, el rey David, dice, en maldades he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre desde que nace en tinieblas. No tengo que, ni necesario que esté en tinieblas. Entonces dice, cuando Él viene a la luz le muestra sus tinieblas para que se aleje de su pecado. No tenemos que enfocarnos en conocer al inicuo, pues si ese tiene esclavizado mi cuerpo. Al que tengo que conocer es al verdadero, porque el verdadero llega después, el falso es el que llegó primero. Salió de volada, primero que todo, quiso ser el primero en todo y parece que lo logró, ¿verdad? Pero no, pues parece que lo logró porque hay muchos que lo siguen y ni siquiera saben a quién están siguiendo. Hermana, mencionó lo que está hablando de aquí de la vid, que si acaso hay una falsa. Y la vid pues da uva, y de la uva sale el vino. Y el Mesías mencionó que Él derramaría o pondría vino nuevo en odres nuevos. Pero también la Escritura nos habla de que hay el vino que embrutece, que trae Babilonia, que trae la confusión, y nos recuerda lo que hizo o empezó Nimrod, a traer todo este vino que aturde,
que embrutece y que contamina y que destruye, y que también lo mencionó el profeta Isaías en el capítulo 28, que las naciones estarían aturdidas del vino de Babilonia. Precisamente, por eso es de que si no estamos adheridos, ya como creyentes, ya como iglesia, entonces, ¿por dónde estamos yendo? ¿Por dónde estamos caminando? Dice, porque el que permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieran y será hecho. Seguidores, si nomás nos conformamos con eso, quiero decirles que entonces no estás formando parte del reino de los cielos, porque es necesario entrar por la puerta de las ovejas, porque para entrar al reino de los cielos hay que morir y nacer de nuevo. Si nosotros no comprendemos ese principio, si no naces, si no mueres, pues no vas a nacer. Dice, restáuranos. Porque ese es el llamado, este Evangelio de Juan es llamado ¿para quién? Para los que están en el reino ahorita, porque la iglesia es la manifestación del reino de los cielos. La iglesia, hermanos, no es ahorita, no es tiempo del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es tiempo de la iglesia, no tiempo de los tiempos cuando estaba Moisés. Tiempo de la iglesia, de la vid verdadera. Cuando vino nuestro Redentor, dice que Él estableció su reino celestial. Y se fue, hizo lo mismo, se fue. Estableció su reino, lo dejó hermoso, con los primeros discípulos ahí, con los que se habían agregado a los discípulos, y se fue. Entonces, dice en Mateo 15:13, ¿qué dice? Mateo 15:13 dice, pero él contestó y dijo,
Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿Y Romanos 11:17? Romanos 11:17 dice, al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Hermanos, porque muchos hermanos evangélicos dicen que nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Y que nosotros seguimos siendo gentiles y no tenemos nada que ver. Entonces, tampoco tiene nada que ver este evangelio de Juan, ¿verdad? De la vid verdadera. Un verdadero discípulo no anda seleccionando qué le corresponde, qué es para él y qué es para el otro. Porque un verdadero discípulo es el que se ha unido al Mesías. ¿Y 1 Corintios 3:9? 1 Corintios 3:9. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio o casa espiritual, ¿verdad? Casa espiritual, edificio de Dios, puesto que ya en otro tiempo se construyó el arca físicamente en el desierto, el tabernáculo en el desierto, el arca en el desierto, el reino de Salomón literalmente en la tierra. Fue destruido. El segundo fue destruido. Dios nunca ha querido que el hombre le fabrique ninguna casa. Nunca. Nunca. El hombre quiere quedarse permanentemente en su creación, no en casa hecha de hombres. ¿Sí? Entonces, dice el 2 de esta parábola de la vid verdadera: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. ¿No tiene nada que ver conmigo esta parábola? ¿Esta enseñanza? Pregúnteselo. 5. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. No, vosotros los sarmientos. Y el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados nosotros de su pacto, de sus promesas, de su enseñanza, de su tesoro, ¿podemos lograr algo con él? No, y estaba leyendo lo que menciona en esta versión. Dios habla hoy, el verso 5 dice: pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Sin mí. Dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y entonces, ¿cómo es de que el hombre hace muchas cosas? Dice que las hace para Dios. No, Santiago habla perfectamente de eso, sí, e Isaías también. Isaías 26:3 dice que adheridos en un solo espíritu. Pero Santiago habla de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. O sea,
Hay otra corriente. Exactamente. Si nosotros no estamos adheridos, aquí como dice esto, pegados a la vid, como ramas de la vid, entonces todo lo que hagamos nosotros es solo animal, terrenal y diabólico. Entonces todo lo que hagamos nosotros va a ser nada más obras o cosas que no tienen nada que ver con ser un discípulo del reino de los cielos. Nada que ver. ¿Sí, Connie? Es que con todo esto que está el Señor mencionando del reino de los cielos constantemente y la escritura que citó Isabel de Daniel 2 en el verso 44, me llevó a analizar lo que compone o las partes o las etapas que compone un reino y empiezo a ver en las escrituras que primero tiene que haber un rey. Sí, y lo menciona Mateo en el capítulo 28, hace alusión al Mesías, a nuestro rey. Después en Daniel, como lo mencionó Isabel, hablaba de una duración. El reino del Mesías no tiene duración, o sea, va a ser eterno. Estamos hablando no solamente del milenio, sino ya el tiempo venidero, la eternidad. Pero también menciona que tiene súbditos. Y estas personas que el Señor está llamando dentro de su reino, lo menciona en el capítulo 10 del libro de los Hechos, a partir del verso 34, donde son personas de cualquier parte, de cualquier nación. No importa el origen, no importa en dónde haya nacido, sino de cualquier nación. Está llamando y aquí habla, por ejemplo, empieza hablando de Cornelio. ¿Sí? Entonces son súbditos. ¿Para qué empieza a traer súbditos a su reino? Para que hagan su voluntad dentro de su reino. El siguiente punto dice, son las leyes. Estos son los mandamientos que están, o las normas que están, o los decretos que componen. El nuevo y el viejo. Exactamente, o sea, que hay unas normas dentro de ese gobierno. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 22, del verso 37 al 39. Y luego nos habla también que le interesa que sus súbditos estén educados, que reciban instrucción. Entonces estos súbditos reciben sus normas, sus decretos para elevar sus valores morales, ¿sí? Y que puedan estar dentro de ese reino, que es llamado el reino de los cielos, para que puedan cumplir las normas que pide el rey. Esto lo menciona también Isaías en el capítulo 48. Pero también habla de que tiene una misión, y la misión es preparar a los súbditos para que hagan o cumplan la voluntad de su rey. Así es. Pero no olvidemos una cosa, hermanos, que el reino de los cielos y el reino mesiánico son los que componen todo el reino universal de Dios. Pero el reino universal de Dios es desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Pero este espacio del reino de los cielos es un paréntesis que se abrió en el tiempo, el cual vino a inaugurar Jesús con su muerte y su resurrección. Entonces ya es el reino de Cristo, el cuerpo de Cristo. El reino del Mesías se va a establecer en el reino milenial. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Se acuerda que en la semana estuvimos viendo geometría? Sí. Es exactamente el mismo principio. Una esfera, un círculo, tiene 360 grados. 360 grados y 0 grados son iguales, porque el mismo punto de partida es el mismo punto de llegada. Así es. Entonces, usted acaba de hablar de una brecha. Una brecha es una... paréntesis en la eternidad. Exactamente, es un ángulo obtuso. Es un ángulo de 130 grados que está entre los 180 y los 90, ¿no? Entonces, justo en donde se parte la historia en dos para regresar al ángulo cero o dar la vuelta completa a la eternidad. Exactamente. Y allí es donde estamos situados ahorita, en ese paréntesis y el Mesías les decía a los fariseos, les decía, hombres de mente obtusa.
Les decía, hombres de porque mente no comprendieron el que paréntesis. No entienden, exactamente. Y eso lo podemos ver reflejado en los evangelios. En los 4 evangelios se registra este pasaje. Sí. Entonces, hay algo muy interesante, porque usted acaba de hablar de que este reino está desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. No sé, el reino de Dios está. El reino que Dios inauguró con su venida es para formar su reino espiritual, la casa de Dios. Exacto, y era lo mismo que le estaba mostrando a Jacob, si no estoy mal, ahí en Génesis 28. 28, 16. 28, 16, 16, 17, cuando le dice que esta es la casa de Dios, pero que también le dice es la puerta del cielo. Y entonces eso nos lleva a Juan, hablando precisamente del evangelio en el que estamos ahorita, Juan, versos del 7 al 10, donde dice, yo soy la puerta, yo soy ese que va a regenerar todo a como estaba en el principio. Entonces, y que la eternidad será ese eterno principio permanente en donde el reino establecido con todo lo que eso conlleva será no solo espiritual, sino entonces también literalmente aquí. El reino, miren hermanos, ahorita el reino es el reino de los cielos, es espiritual. Por eso nosotros somos discípulos del reino espiritual. Ahorita no está el milenio todavía, pero si nosotros no sabemos que tenemos primeramente que hacernos ciudadanos del reino de los cielos, que está aquí ahora manifestado en su iglesia, formado por cada discípulo, cada creyente que ha nacido de nuevo y se ha convertido en un discípulo. Se lo dijo a Nicodemo: si tú no naces de agua y de espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Es necesario, hermanos, que comprendamos esto, por favor. Si yo no entro ahorita espiritualmente hablando al reino de los cielos, entonces no voy a tener participación en las bodas del Cordero. Por tanto, voy a ir a la gran tribulación, a donde va a venir juicio sobre todos los moradores de la tierra, y ahí están todos los judíos que no han querido aceptar al Mesías, y todos los que ahora se dicen que son creyentes, pero son incrédulos. Solamente los que nacen de agua y de espíritu, los que han nacido de nuevo, los que pueden decir: yo soy ciudadano del reino de los cielos, soy parte de la iglesia que Cristo compró con su sangre, soy cuerpo de Cristo, forma el cuerpo de Cristo. Solamente esa es la novia sensata que va a entrar a las bodas del Cordero. Todas las vírgenes insensatas van a pasar a una reprensión muy fuerte cuando venga la gran tribulación, juntamente con el pueblo de Israel. Juntamente con el pueblo de Israel que no ha querido aceptar al Mesías, juntamente con los creyentes que no quieren reconocer que tienen que ser injertados en el olivo para formar un solo pueblo. Ya no estemos con esa mentalidad de división, que los judíos, ellos van a tener su tiempo en el milenio y nosotros tenemos su tiempo ahorita, y después que no entremos a las bodas del Cordero, vamos a entrar a la disciplina en la gran tribulación. Y hermanos, eso ya está por suceder. ¿Por qué no nos metemos, como dice la palabra, nos metemos en el río de Dios realmente? Que Dios nos quite todos esos velos que nos han enseñado cosas falsas. Con mucho amor se los digo. El que no nace de agua y de espíritu no va a entrar al reino de los cielos. Es ahorita cuando tenemos que esforzar nosotros como iglesia
de pertenecer a este reino ahorita, para entrar a las bodas del Cordero, juntamente con nuestros hermanos judíos que se han adherido ya al Mesías. Y juntamente con los judíos que han aceptado al Mesías, mas nosotros los gentiles ya somos el pueblo de Dios aquí en la tierra, somos la iglesia de Cristo. Pero no hay un pacto para el pueblo de Dios judío y otro pacto para la iglesia. No hay dos pactos, solamente es un pacto. ¿Sí? Bueno, sí, eso que mencionó al último, hermana, viene escrito en Jeremías 31, donde el pacto es sempiterno, ¿sí? Y la primera vez el hombre fue el que falló, no el pacto. El único es el que falla. O sea, el hombre es el que falla, el pacto no. Entonces el Señor renueva ese pacto para la humanidad y viene el cumplimiento con el Mesías. Y Él, cuando está reunido con los discípulos y que dice, este es el pacto, está tomando a consideración o trayendo a memoria. Pacto. Sí, el nuevo pacto está trayendo a memoria Jeremías 31, porque así también lo menciona Jeremías 31. Sí, este es el nuevo pacto y dice con quién hace ese pacto. Y ahí es donde entramos toda la humanidad injertada en el olivo, que es el Mesías. Y por eso dice aquí en el 6 de Juan 15, si alguno no permanece, no dice si un judío no permanece. Aquí habla de griegos, paganos, judíos, no judíos, hombres. Si alguno no permanece adherido a la vid y está adherido a otro árbol falso, porque hay dos árboles siempre, el verdadero y el falso. Por eso dice aquí, yo soy la vid verdadera, entonces hay una falsa. Para toda verdad hay un engaño, hermanos. Deben de tener eso presente. No más que primeramente tenemos que conocer lo verdadero, porque lo malo ya desde que nazco lo conozco. Yo no tengo que enfocarme en conocer las tinieblas. Dice que, decía el salmista, el rey David, dice, en maldades he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre desde que nace en tinieblas. No tengo que, ni sabe que está en tinieblas. Entonces dice, cuando él viene a la luz le muestra sus tinieblas para que se aleje de su pecado. No tenemos que enfocarnos en conocer al inicuo, pues si ese tiene esclavizado mi cuerpo. Al que tengo que conocer es al verdadero, porque el verdadero llega después, el falso es el que llegó primero. Salió de volada, primero que todo, quiso ser el primero en todo y parece que lo logró, ¿verdad? Pero no, pues parece que lo logró porque hay muchos que lo siguen y ni siquiera saben a quién están siguiendo. Hermana, mencionó lo que está hablando de aquí de la vid, que si acaso hay una falsa, y la vid pues da uva, y de la uva sale el vino, y el Mesías mencionó que él derramaría o pondría vino nuevo en odres nuevos. Pero también la Escritura nos habla de que hay el vino que embrutece, que trae Babilonia, que trae la confusión, y nos recuerda lo que hizo o empezó Nimrod, a traer todo este vino que aturde, que embrutece y que contamina y que destruye, y que también lo mencionó el profeta Isaías en el capítulo 28, que las naciones estarían aturdidas del vino de Babilonia. Precisamente, por eso es de que si no estamos adheridos, ya como creyentes, ya como iglesia, entonces, ¿por dónde estamos yendo? ¿Por dónde estamos caminando? Dice, porque el que permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que deis
mucho fruto, y así probéis que son mis discípulos. Si nosotros nos conformamos solamente con ser oidores, con ser creyentes, con ser cristianos, seguidores, si nomás nos conformamos con eso, quiero decirles que entonces no estás formando parte del reino de los cielos, porque es necesario entrar por la puerta de las ovejas, porque para entrar al reino de los cielos hay que morir y nacer de nuevo. Si nosotros no comprendemos ese principio, si no naces, si no mueres, pues no vas a nacer. El requisito, el único requisito para entrar al reino de los cielos es que mueras a todo tu yo, a todo lo que tú tenías por verdadero. Si no estás consciente que tienes que morir, entonces es el tiempo de reflexión para la iglesia. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y el 8 dice: no, ya voy en el 9. Como el Padre me ha amado, dice, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y cómo nos gusta decir Dios es amor y Dios es amor, y el primer mandamiento y el segundo es lo único que Dios dejó. Nomás son 2 mandamientos y olvídense. ¿Verdad que eso nos dicen a cada rato? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y ya no tienes que hacer nada. ¿Verdad, hermano Ramón, que eso nos dicen? ¿Y dónde está entonces el crecimiento? ¿Dónde está el dar fruto? ¿Dónde está el morir? ¿Dónde está el nacer? ¿Dónde está mi ciudadanía? Ah, pero Dios es amor. Dios es amor. Porque se agarran y malinterpretan el salmo más, el proverbio más conocido y menos creído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es todo lo que hace la mayoría de la cristiandad. Nomás cree y no tienes que hacer nada. Pero ya vimos aquí: permaneced en mi amor, dice el 9. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardan mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? 2. ¿Cuántos dice aquí? 3. 9. Los mandamientos es toda la palabra, toda, el antiguo y el nuevo. Pero no, hermana, es que el 4º mandamiento es para los judíos, ya no me diga más. ¿Es verdad eso? ¿Es justo que nos estén enseñando eso en las iglesias? Nos están engañando entonces. Pero dice la palabra, nos engañan porque ellos han sido engañados y a la vez siguen engañando. Yo fui engañada hasta que Dios tuvo misericordia de mí y me sacó del engaño. Dice aquí: guardad los mandamientos de mi Padre. Y si guardan mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es el mandamiento, y aquí es donde se agarran, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pastora, permítame leer esta versión, es Nueva Traducción Viviente, porque aquí el Señor, o bueno, en esta traducción habla en modo condicionante. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Eso está más claro, por eso hay que tener varias versiones. El único requisito es, para permanecer en su amor, es que guarde sus mandamientos. Y sus mandamientos no se llama ley, se llama instrucción, preceptos, principios. Lo que vimos, para yo ser un ciudadano del reino de los cielos, tengo que estar bajo esos principios, bajo esa ley. Normas. No, pero la ley involucra todo. Enseñanza. Pero lo primero que tiene que tener un rey, para que sea un verdadero rey, de un país celestial, donde yo soy ciudadano del reino de los cielos ahorita, aquí y ahora, en esta tierra, porque la iglesia es la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra, en este mundo perdido. Entonces dice que el rey tiene que tener territorio. Ciertamente la tierra es de él, no está profanada. Pero yo soy su territorio porque él tiene unos súbditos en este mundo, en esta tierra que es de él. Y para poder gobernar a sus súbditos, a sus ciudadanos, necesita una constitución o ley. Si no, ¿acaso podría ser un rey con autoridad? Aquí hay un abogado. ¿Se puede regir la ciudadanía del reino de los cielos sin tener una ley que lo rija, que lo tenga bien sujeto? Pues imposible. Y aquí está claro, si nos sometemos a esa ley, entonces sí, estamos en su amor. Así es. Por ejemplo, cuando yo me naturalicé, yo soy de origen colombiano, y cuando yo me naturalicé para ser legalmente mexicano, eso me involucra tanto los derechos, pero las obligaciones como ciudadano de este país. Entonces yo tuve que sujetarme y hacerlo, un juramento por escrito donde me sujeto a las leyes y normas de la Constitución de este país y estar bajo el gobierno que así estén establecidos. Sí, no, pues entonces, el Señor nos está diciendo que es lo mismo. Dios nos está cambiando de ciudadanía, ya no nos está haciendo de un territorio específico, nos está haciendo ciudadanos de su reino. Entonces, del reino de los cielos. Del reino de los cielos aquí. Pero entonces, ¿qué me está dejando? Me está dejando lo que usted mencionaba al principio, me está dejando la herencia, que es su palabra, que es su constitución, para que yo entonces me sujete a lo que el gobierno, que es Dios, que es a través de Jesús, está establecido en esta palabra para mí. Entonces yo me sujeto a esas normas, esos decretos, esos preceptos para vivir conforme a lo que ahí dice. Y me llama mucho la atención porque esto mismo aparece en el libro de Levíticos, cuando habla de esto, de las normas. A lo largo del libro de Levíticos, cada vez, y hablo del libro de Levíticos porque particularmente hacía un desglose desmenuzado de esta constitución. Normas, decretos, mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablaba de algo interesante. Cada vez que el Señor daba una instrucción al pueblo, indistintamente decía,
esta misma ley o esta misma instrucción o esta misma norma tanto para el nacional como para el extranjero que vive entre ustedes. Entonces, desde aquí, en el libro de Levíticos, con una frase, sin todavía profundizar más, está indicando que es para ti y para mí, que es para todos esta palabra que el Señor deja hoy. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice aquí en la segunda carta de Juan 5. Cuando dice que este mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Qué dice en la segunda carta de Juan 5? Segunda de Juan, capítulo 1, verso 5. Ahora, queridos hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Esto que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino el mismo que recibimos desde el principio. Juan 1, primera de Juan 3:23 era primero, perdón, primera de Juan 3:23. No hay mandamiento nuevo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23 dice: y este es mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Ahí está. Y dice el 13, pues nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Si no hay muerte, no hay vida. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay entrada al reino de los cielos. Sin el nuevo nacimiento espiritual, hermanos, no van a ser parte de la novia, entonces van a ser parte de los juicios de Dios. Vosotros sois mis amigos, el 14, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y ya vimos que Señor es la deidad, según lo revela el Evangelio, todo el libro de Juan y las cartas de Juan. Es el Rey León de la tribu de Judá. Vosotros no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será concedido. Hermanos, esto es muy importante. Siempre que yo me dirijo, siempre que quiero una petición, no voy directamente más que al Padre, porque dice Padre nuestro de la humanidad entera. Pero solamente el que se dirige al Padre en el nombre del Hijo es el verdadero Hijo. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será hecho. Dice, y hasta ahora no han recibido lo que piden, porque no lo han pedido en mi nombre. Y vamos a ver por qué se convirtió en el nombre que es sobre todo nombre, y vamos a ver más adelantito por qué se convirtió en el león de la tribu de Judá, y vamos a ver por qué se convirtió en rey de reyes y señor de señores, y vamos a ver por qué nosotros ahora somos ciudadanos de ese rey, de ese reino, y somos súbditos de ese rey. Entonces dice el 17, esto os mando, que
se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado. ¿Sabéis que me ha odiado el mundo a mí antes que a vosotros? Si el mundo nos odia, porque muchos dicen, no, es que a mí me quiere todo el mundo, es una hermana tan bendecida porque todo mundo la quiere. Pues entonces, yo digo, yo seré maldecida porque entonces dice que el mundo me va a aborrecer. Si a mí todo el mundo me quiere y yo nunca tengo ningún problema con nadie, ¿sabe por qué? Porque sencillamente no soy ciudadana del reino de los cielos, soy ciudadana de este mundo. Y en este mundo, ¿quién es el gobernador de este mundo? El príncipe de la potestad del aire, Satanás, que opera sobre los hijos de desobediencia. Si un verdadero discípulo no tiene una guerra espiritual feroz contra Satanás, pues es porque es ciudadano de este mundo, nada más. Aquí lo dice claramente. Esto os mando. Bueno, el 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Vamos a ver qué dice aquí en Juan. Vamos a ver Juan 7:7 y primera de Juan 3:13. Juan 7:7 dice: los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Cuando una persona no puede ver su pecado, es porque no tiene sencillamente la luz. Dice que cuando llega la luz, las tinieblas huyen. Y si yo estoy en tinieblas, pues entonces el mundo, ¿por qué me va a odiar? Si hago lo que el mundo, si hago lo que el mundo hace, si hago lo que a Satanás le complace. El 19. Primera de Juan 3:3. Perdón, sí, primera de Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Si fueran del mundo, el mundo amará lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los ama. ¿Así dice en su Biblia? ¿Qué dice la tuya? Mi versión dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, hermanito, cuando volvemos a repetir, si tú dices, si yo estoy muy bendecido, no tengo ningún problema, todo mundo me ama, preocúpate. Preocúpate mucho. ¿Por qué será, Connie? Pues porque no eres parte del reino de los cielos y entonces no representas ningún peligro para el adversario. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se ocupa si todavía le perteneces a él? Por eso los que están en el mundo ni siquiera saben de quién son esclavos. Bendecido, muy bendecido, no tengo ningún problema. Ay, pues yo tengo muchos problemas, la verdad. Porque yo sí tengo una lucha constante con el adversario de Dios y con mi adversario, que es primeramente mi carne. Una lucha constante y encarnizada al cual tengo que derribar constantemente para que Dios siga morando en mi corazón. Si no, no veo cómo pueda morar si yo no estoy derrotando al adversario de Dios y mío por consiguiente. Entonces,
Acuérdense de las palabras que les dije. Un siervo no es mayor. Pero vamos a leer lo que dice cómo los odia el mundo. No, pero ya vamos mejor a... Acordaos de las palabras que les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Y ya dijimos el peso que tiene la palabra señor, Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y esto es muy fuerte. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿En cuál ley? ¿Acaso esto es un mandamiento? Dice, me odiaron sin causa. Imagínese usted que diga eso, me odiaron sin causa. ¿Dónde está escrito eso? Me odiaron sin causa. ¿Se fija por qué se convirtió en el Rey de Reyes y Salvador del mundo? Nada más porque sí. Y vamos a ver qué es lo que pasó en el Salmo. Primero vamos a Isaías 53:3 nada más, porque les encargo que lean todo Isaías para ver a quién se refiere cuando dice aquí el Evangelio de Juan, a quien se le reveló la divinidad Isaías de Dios. 53:3. ¿Qué dice? Te fui despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fui despreciado y no le estimamos. Fíjense, hasta ahí. Lo despreciaron sin motivo, lo odiaron. Eso es muy fuerte, hermanos. Pero cómo nos gusta decir que somos la vid verdadera y que somos sus hijos y que somos el pueblo y que somos tantas cosas que nos gusta. Vamos a ver qué dice, que por qué fue así. El Salmo, nomás la pura lectura del Salmo 22, 7, 8. ¿Cómo se convirtió en el rey de este reino de los cielos? ¿Cómo se convirtió? En mi rey, en mi amo. Salmo 22, del 7 al 8. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende el Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que Él se deleita. 7, 8, ¿estás leyendo? 22, 7, 8. 22, 7, 8. Pero ¿qué dice más alto? Dice, yo soy gusano y no hombre, menospreciado. Lo dice allí. Sí. Vamos a leer todo el Salmo 7, 8. Para que vean desde lo que él 6. Tuvo que pasar, lo que tuvo que hacer. Desde el 6. Para que yo ahora
pueda y estar seguro que sin el nuevo nacimiento yo no voy a entrar nunca, haga lo que haga, yo tome cualquier camino, cualquier enseñanza, cualquier teología, cualquier puerta, cualquier cosa que yo elija, si yo no nazco de agua y de espíritu, no voy a tener parte en el reino de los cielos. Así es. Desde el verso 6, mismo Salmo 22, dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomienda el Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y entonces decimos que somos el pueblo de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y que nosotros estamos hablando lenguas y que nosotros hacemos milagros y que nosotros hacemos tantas cosas. Dice que el que odia al Hijo, ¿a quién odia? Al Padre. Ya van ahí dos personas de la divinidad de Jesús, dos. Y dice el 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces yo no puedo decir que guardo los mandamientos si como Iglesia de Cristo yo no tengo nada que ver con Israel, no tengo nada que ver con el pacto, el único pacto que se dio al pueblo de Israel, porque no hubo un pacto para los gentiles y un pacto para Israel. Hubo solamente un pacto, el cual ellos lo invalidaron, por decirlo así, y se renovó el pacto. Con el mismo pacto se renovó el pacto renovado para el mismo pueblo, no para otra nación. Si entonces yo digo que yo soy la iglesia y estoy bajo el pacto de la gracia y no quiero pertenecer al pacto antiguo y no quiero guardar los mandamientos porque sigo insistiendo que el cuarto mandamiento en específico es para el Israel, y cuando ya quedamos claro que todas las enseñanzas que hemos estado viendo solamente hay una puerta, solamente hay un camino, solamente hay un reposo, solamente hay un séptimo día, es un día diferente a todos los demás, pero ese séptimo día es lo que ha estado con nosotros desde Génesis y nos viene llevando todo el trayecto hasta llevarnos a su reino milenial aquí en la tierra y de aquí llevarnos a la Nueva Jerusalén. Hermanos, los que nos están oyendo en Radio Maranata o en cualquier congregación denominacional, cualquiera que se rehúsa a obedecer los mandamientos y así pretenden estar en el pacto, yo quiero decirles con mucho amor que rectifiquen sus enseñanzas. A todos los pastores les hablo con mucho amor, porque están engañando a su pueblo. La iglesia necesita salir de ese engaño para que pueda haber un avivamiento.
Todos los que nos están oyendo aquí, no hay otro camino más que entrar por la puerta de las ovejas. Las ovejas descarriadas desde Caín hasta nuestros días. Porque no puede haber primer día, ni octavo día. Oh, llámele domingo si no hay sábado. Porque el sábado es la puerta, es el cuarto mandamiento, es el día de reposo, es el único camino que Dios abrió por medio de su sangre bendita. Y es tiempo, porque la puerta está abierta, dice en Apocalipsis 3, la iglesia de Filadelfia, la única iglesia que tiene la llave de David, el único que puede cerrar y nadie puede abrir y ninguno puede cerrar. Todas las iglesias tenemos cosas que arreglar, no hay una que no hay una iglesia que esté perfecta, porque no hay ningún creyente que esté perfecto, pero la puerta está abierta para todo aquel que quiera, más bien, para todo aquel que tenga oído, un oído ungido, que oiga, que permita que sus oídos le abran los ojos, para que vea con los ojos y oiga con los oídos. Para estar realmente injertados en la vid verdadera, en el olivo verdadero, en la creencia verdadera, con el Dios verdadero que es Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga. Y nada más quiero terminar esto con 3 escrituras rapidísimo. Y la primera lo dijo el mismo Mesías ahí en Mateo 7, del 13 al 14. Dijo: entren por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta que lleva a la senda de la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto mismo estaba diciendo Isaías en el capítulo 35 del verso 8, cuando hablaba de la senda y del camino. Amén. Y dice: allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Hoy Yahweh nos está llamando a ser sensatos, a ser inteligentes, a aplicar el proverbio y ser sabios. Ahora, hoy el Señor nos está llamando a que de verdad entreguemos nuestra vida en integridad. Vamos a orar, por favor. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tu palabra, Señor, se virtió como fuente de agua viva. Dice tu palabra, Señor, que de ti correrán ríos de agua viva, Señor. Y hoy, Padre, hoy fue pura agua, Señor, pura agua fresca, Padre, que vino a revitalizarnos, Señor, a llenar nuestro espíritu, Padre, de ti, Señor, para hacernos uno contigo. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, en esta enseñanza nos has permitido ver, Padre, que tú eres la puerta, Señor, que tú, Jesús, eres la puerta, Padre, que nosotros somos esas ovejas y que por ahí debemos transitar. Que aunque seamos tontos, Señor, no nos extraviaremos porque hemos oído la voz del pastor. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, hoy estamos aquí y ha sido por tu misericordia que has brillado tu rostro en cada uno de nosotros y nos has permitido estar aquí para aprender de tu palabra, Señor, pero también para saber, Padre, que si queremos ser llamados tus amigos, si queremos ser de tener tu ciudadanía, de ser de tu pueblo, de ser de tu nación, de ser de tu reino, Señor, es porque tú, Padre, así lo has querido desde el principio. Bendito Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre, de quienes nos están oyendo y de los que no están también, Señor. Y tráenos al redil, Padre. Háblanos, Señor.
Dinos esas palabras dulces en este desierto que estamos transitando, para que seas tú, Padre, el único que escuchemos, para que seamos ramas en la vid, injertadas, pegadas, alimentándonos de la vid verdadera, y que ya no seamos más, Padre, parte de este mundo hostil, Señor, cuyo rey es Satanás. Bendito Dios, permítenos hoy, Señor, quedarnos con esta palabra en nuestro corazón, para que haga rema, Señor, para que permanezca y dé fruto, Padre, fruto para honra y gloria de tu nombre. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, Señor, el de Jesús, el de Yeshua, Padre.